Hola, buen día. Vamos a iniciar la clase. En esta clase vamos a ver apalancamiento operativo financiero total. Prácticamente lo que vamos a realizar es continuar con la clase pasada que empezamos a ver los conceptos de apalancamiento. Vimos algunos ejemplos para que también pues, puedan seguir aplicando estos conocimientos de apalancamiento para que eh, puedan identificar cómo es que aumenta en el caso de que se vendan más productos, disminuye si no tenemos esa, ese, o no vendemos, no alcanzamos las metas. Entonces, pues prácticamente el apalancamiento, como dice aquí, es uno de los conceptos más poderosos y estratégicos de las finanzas corporativas. Vamos a comprender cómo las decisiones sobre las puedan amplificar tanto las ganancias como las pérdidas de una empresa y por qué los administradores financieros deben dominar este análisis para tomar decisiones sólidas. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Pues el objetivo es que ustedes al finalizar esta sesión pues sean capaces de poder comprender, analizar y aplicar los tres tipos de apalancamiento que vamos a ver aquí en la clase. Este apalancamiento pues empresarial, y además pues los puedan aplicar en algunas situaciones prácticas. La idea es que ustedes interpreten cuál es el impacto del apalancamiento sobre la rentabilidad del negocio y aquellos posibles riesgos que puedan suceder en la organización. Entonces, el apalancamiento nos va a ayudar a identificar, a interpretar prácticamente. Vamos a interpretar a través del apalancamiento esa rentabilidad del negocio, si nos está yendo bien o nos está yendo mal, y ese riesgo organizacional. Entonces, lo primero que vamos a realizar pues, es comprender, poder identificar los tres tipos de apalancamiento empresarial, el grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero y el grado de apalancamiento total. Vamos a ver cuáles son sus fundamentos conceptuales y aquellas diferencias esenciales que hay entre un tipo de apalancamiento y el otro. Vamos a analizar, o sea, vamos a evaluar cuál es el impacto de este apalancamiento sobre la rentabilidad y la estructura de costos, reconociendo cuándo puede ser una ventaja competitiva o cuándo pues, puede ser un riesgo. La idea es que ustedes lleguen a interpretar, o sea, relacionar aquellos resultados del apalancamiento con la forma de decisiones gerenciales que ustedes cuando tengan la oportunidad de estar administrando un negocio a través de su gerencia, su dirección, puedan observar estos resultados de apalancamiento y les ayuden a tomar decisiones sobre qué acciones van a tomar en, en, la, en la empresa. Claro está, en el ámbito pues operativo, ¿no? Cómo vamos a estar operando en la empresa. Y la idea pues, la idea final es que ustedes ya comprenden qué es este, el apalancamiento, ya saben analizar, saben ustedes interpretarlo. Pues la idea es que también lo puedan aplicar, o sea que ustedes puedan resolver casos prácticos utilizando la fórmula del grado de apalancamiento operativo, del grado de apalancamiento financiero, y una vez que tengan estos dos datos puedan aplicar
el grado de apalancamiento total, para que puedan pues obtener conclusiones financieras concretas y fundamentadas. Bueno, ¿qué es el apalancamiento? El apalancamiento, como ya habíamos visto en la clase pasada, pues proviene del concepto físico de palanca, ¿no? Que en este caso de apoyo adecuado, una pequeña fuerza que pueda mover grandes cargas. En aquel entonces les hacía la referencia a una palanca que nos ayuda a cambiar, dar los birlos de una llanta, ¿no? Cuando queremos cambiar una llanta. Entonces, esta palanca pues nos da más fuerza, da el apoyo para poder dar el birlo con menos esfuerzo, ¿no? Y en las finanzas el apalancamiento pues es el principio que prácticamente es lo mismo, es un punto de apoyo en el cual pues me puedo basar para poder tomar decisiones. Decíamos pues que el apalancamiento pues es el uso estratégico de costos fijos. Ya hablamos de costos fijos, vamos a volver a recordar en esta clase. Estos costos fijos pueden ser operativos o financieros. El apalancamiento pues, prácticamente es el uso que le damos a los costos fijos, tanto operativos o financieros, con el objetivo de poder incrementar las utilidades ante incrementos de las ventas o en la utilidad operativa, ¿sí? El apalancamiento pues, es un mecanismo que amplifica los resultados cuando las cosas van bien. Las ganancias crecen más que proporcionalmente. Cuando cuando van mal, las pérdidas también se magnifican. ¿Cuál es entonces la relación con el riesgo empresarial? Bueno, el apalancamiento está íntimamente relacionado con este riesgo. A mayor uso de costos fijos o a mayor uso de deuda, va a haber mayor sensibilidad en las utilidades ante cambios en el entorno. Por eso los administradores, financieros, pues deben equilibrar el potencial de ganancias con ese nivel de riesgo que la empresa puede asumir. ¿Cuál es la idea clave en este tema, ¿no? En el apalancamiento. Bueno, la idea es que a mayor apalancamiento, mayor riesgo. Y esto quiere decir que también puedo tener mayor potencial de ganancia. Si las cosas van mal, pues tengo mayor riesgo. Si las cosas van bien, puede ser que voy a tener mayor potencial de ganancia. Bueno, entonces no existe una posición correcta. Depende sobre todo de las estrategias de cada una de las empresas. Ya veníamos platicando los diferentes tipos de apalancamiento que se pueden aplicar o que se pueden calcular en una empresa. Prácticamente existen tres tipos de apalancamiento que los administradores o los financieros analizan para poder entender cómo están los niveles de la empresa. Pues yo le estoy grabando la clase. Supuestamente vienen tarde, están mande mensajes. Vale. Entonces les decía que el apalancamiento son de tres tipos y estos apalancamientos, como les decía, pues son datos que pueden calcular para que los administradores financieros analicen los distintos niveles de riesgo
dentro de la organización. Cada uno de estos apalancamientos pues se enfocan en diferentes estructuras. En este caso, si vamos a calcular el apalancamiento operativo, vamos a observar que este se basa en los costos fijos operativos. Pero si vamos a calcular el apalancamiento financiero, pues este se basa un poco más en lo que es la deuda y los intereses. Como decía entonces, el apalancamiento operativo o el grado de apalancamiento operativo mide el impacto de los costos fijos operativos sobre las unidades de operación. Y esto se relaciona directamente con la estructura de costo de negocio. O sea, ya habíamos dicho que son todos los gastos, vamos a tomar en cuenta todos los gastos que tenemos sobre la renta, la nómina que estamos pagando sí o sí cada quincena, la maquinaria que tenemos o estamos utilizando, la depreciación de los equipos. Entonces prácticamente pues va a cuantificar cuando cambia la utilidad operativa ante una variación de ventas. Por otro lado tenemos el apalancamiento financiero y en este caso pues, va a medir el impacto del uso de deuda y los intereses sobre la utilidad neta. Y esta se va a relacionar con la estructura de financiamiento, o sea, cuánto capital ajeno usa la empresa. Este apalancamiento me va a ayudar a cuantificar cuánto cambia la utilidad antes de los impuestos ante un cambio de utilidad operativa. O sea, aunque yo esté ganando, aunque yo esté vendiendo mucho, pues de todos modos tengo que tomar en cuenta lo que debo, las deudas que tengo y los intereses. Y finalmente podemos calcular, una vez que ya tenemos el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, podemos nosotros calcular el apalancamiento total. O sea, la combinación de estos dos apalancamientos, tanto el operativo y el financiero. Pues prácticamente este va a medir el efecto conjunto de estos dos costos operativos y los costos financieros sobre la utilidad neta. Para esto pues va a ofrecer la visión integral de riesgo total que enfrenta la empresa ante cambios de las ventas. Es la continuación de lo que vimos la clase pasada. Buenos días. Nada más que ahora lo divide en dos, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero para poder calcular el apalancamiento total. Bueno, ¿qué es el apalancamiento operativo? Pues prácticamente este se refiere al grado, por eso van a observar que está como GAO o GAF o GAT, cada uno del apalancamiento es un grado, porcentaje es el grado en que una empresa utiliza, en este caso, los costos fijos en su operación diaria. Este habíamos platicado la clase pasada sobre el apalancamiento operativo y veíamos que teníamos unos costos fijos mensuales, ¿no? La idea es calcular prácticamente estos costos fijos, cómo los estoy trabajando o cómo los estoy recuperando prácticamente de una forma diaria. Entonces, estos costos, pues como veíamos, son los que no cambian aunque las ventas aumenten o aunque las ventas disminuyan. Ya habíamos hablado de ellos, las rentas del local, los salarios de las personas que están de planta, aquellos pagos de arrendamiento de maquinaria, la depreciación de equipo, las oficinas, los servicios, todos esos gastos que tenemos de forma mensual, vamos a poderlos calcular para identificar si estamos
teniendo o adquiriendo eh, ventas o en este caso estamos teniendo más rendimiento que los gastos que estamos teniendo. Entonces la lógica para calcularlo es muy sencilla. Si una empresa ya pagó los costos fijos, o sea, ya tiene para pagar los gastos que tiene cada mes, cada unidad que se venda de más o cada unidad adicional va a generar una contribución marginal que se va a convertir casi directamente pues una, en una utilidad. Ah, ajá, ajá. Acuérdate de los costos variables, que es la otra parte. Sí, porque no todo es cada mes. O sea, los costos fijos es cada mes. Y ese prácticamente no cambia. Este, al menos que te aumenten, por ejemplo, la renta, que te aumente. Se supone que incluso en estos costos fijos no vas a pagar a personal que contrates de más. Ya ves que hay temporadas en las cuales tienes más ventas y tienes que pagar o contratar más personas. Esos serían costos variables, porque va a variar ese mes. Y también se aplican, como vimos en las fórmulas, teníamos costos fijos más costos variables, se los tenías que quitar a las ventas que tenías. Entonces, por eso es esta parte. Si en diciembre, por ejemplo, por eso el aguinaldo se paga en diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre por lo regular es cuando tienes más ventas. Ese- Esa es la idea de que es cuando se les da el aguinaldo a los empleados. Se supone que tienes para sacar y eso entonces entrará como costo variable. Según la ley, tiene que ser en diciembre el aguinaldo, porque hasta una fecha, tiene que ser antes del 20 de diciembre, ¿no? En algunas instituciones les adelantan el aguinaldo, por ejemplo, en noviembre. Eh, una paja incluso lo parten, una parte del aguinaldo en noviembre y otra parte el aguinaldo en diciembre. Otros lo hacen en diciembre y enero, pero ya son acuerdos que se hacen directamente, en ese caso, pues con los sindicatos de empleados. E incluso lo ponen ante el tribunal de, ¿cómo se llama? ¿Dónde te la pasas? Conciliación de arbitraje. Allá te la pasas peleando. Ya, ya no. Del tribunal de conciliación y arbitraje a través del documento donde están todas las prestaciones de los empleados. Pero en algunos, lo que hacen en algunos negocios es que le dice, bueno, a mí me dice la ley que tú debes de tener por lo menos, creo que es una quincena o 20 días. Una quincena de aguinaldo. Ajá, ajá. Entonces dices, pues yo como quiero a mis empleados, en lugar yo les doy 30 días de aguinaldo. Entonces, los otros 15 días, a lo mejor se los doy en 2 meses diferentes. Se los doy 7 días en octubre, 8 días en noviembre y los 15 días en diciembre. Entonces ya no sientes así como el fregadazo directo. Y a veces hasta los empleados dicen, bueno, no pasa nada, igual, ajá, o lo puedo guardar, o no sé, es dinero que me están asegurando, de todo me lo están pagando. Pero por eso entran como costos variables, porque no es algo que tienes que estar pagando cada mes. Ahora, si tú me dices, es que yo se los quiero pagar en los 12 meses, ¿no? A lo mejor hasta el mismo empleo dice, no, es que en 12 meses pues, no me luce, porque si a mí me los das juntos, pues tengo para comprar. Si me los das así en pedacitos, me los gasto. Los meto como parte de mi quincena y bye, se van. Pero
Pues depende, sobre todo aquí lo que tienes que ver son las cuestiones de ley. ¿Qué es lo que hacen muchos negocios? Y eso es importante en esta materia. Dices, bueno, yo voy a ahorrar cada mes para pagar el aguinaldo, pero los voy a meter a que estén dando rédito. ¿Me explico? O sea, una caja de ahorro que me esté dando intereses y ese es beneficio para la empresa. Tanto vas a tener dinero para pagarles o vas a tener ganancias. Y eso te... Aquí la cuestión es que las empresas, por ejemplo, el dinero que van teniendo no lo vayan guardando, sino la idea es que lo puedan, ya sea que lo pongan a rendimiento o lo inviertan en el... Esa es la idea. O sea, ya tienes, ya pagaste los, los gastos fijos, los costos fijos, ya pagaste costos variables, ya tuviste utilidad, o sea, ya tuviste utilidad. ¿Qué vas a hacer con esa utilidad? Y aquí es donde aplica las estrategias. ¿Lo vas a guardar en el banco sin que te dé nada? De nada. Una de dos. Pones a que ganes o lo metes a tu empresa, que también pues es una inversión. Inviertes en una parte, inviertes. ¿Dónde obtienes mayor utilidad? Lo haces en tu empresa, porque se supone que vas a vender más, se supone que vas a tener más utilidad después. ¿Cómo es más lento pero más seguro? Banco. O en teniendo utilidad invertido en alguna SOFIP, por ejemplo, porque ahí te pagan, poquito pero te pagan. ¿Sí? Acá en la empresa, pues igual, si no te va bien en la estrategia, pues puedes perder. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos empresarios? Pues que una parte lo invierte en los datos financieros y otra parte lo aplica. No lo hace todo. Y lo que hacen también con los financieros es que tienen varias donde invertir. No lo hacen en una sola. O estar invirtiendo en crear nuevas empresas, que es lo que hacen ya los ricos. Los ricos lo que hacen es que empiezan a invertir en empresas, en empresas, en empresas. Empiezan a obtener de a poquito, a poquito, a poquito, recuperan su dinero y empiezan a ganar. ¿Sí? Crean nuevas empresas. Pero ya tienen mucha experiencia en planes de negocio, ya tienen mucha experiencia o conocen a muchas personas que pueden ayudarles en llevar a cabo. Bueno, regresamos al tema. Estamos viendo el primer tipo de apalancamiento. Vamos a ver ahora tres. Vamos a recordar que es el apalancamiento operativo, que es el que vimos la clase pasada. Y vamos a relacionarlo con el apalancamiento financiero para calcular el apalancamiento total. Todos estos son cálculos que se pueden hacer con lo que ya se tiene. Ya tenemos costos fijos, ya sabemos costos variables, y lo único que vamos a hacer es aplicar estas fórmulas para saber o identificar cómo estamos, cuáles cuáles las ganancias que estamos teniendo, los rendimientos. Entonces, decíamos, la lógica pues es, una empresa ya pagó todos sus costos fijos, cada cosa que vendamos después de pagar eso o de tener pues dinero para pagarlo, va a generar una contribución marginal, se llama, y esta se va a convertir en una utilidad. Que ya, contribución marginal, ahí vamos a ver que esa contribución, pues hay que descontarle algunas cositas más, como por ejemplo impuestos, como por ejemplo, si tenemos deudas, hay que pagar los intereses, ¿no? Ya una vez pagando y descontando todo esto, los costos variables, todo ese tipo de cosas, ahora sí pues ya tengo utilidad. Pero por lo regular, cuando ya tenemos un costo marginal, cuando ya pagué los costos fijos, ya empiezo a tener las ganancias, ¿no? Entonces, pues prácticamente decíamos que se traduce que cuando las ventas suben, pues van a aumentar las utilidades, ¿no? De forma proporcional, entre más vendan, pues más utilidades tengan.
Este apalancamiento operativo pues se enfoca prácticamente en la operación del negocio, es decir, en todo lo que puede ocurrir antes de considerar la forma en que la empresa se... Ya vimos ejemplos de este tipo de costos. Decíamos que los costos fijos operativos pueden ser la renta, o sea, el arrendamiento de las instalaciones, ya sean en este caso arrendamientos físicos, ¿no? Oficinas, bodegas, locales comerciales. Dependiendo qué tipo de negocio tengan, pues probablemente van a tener que estar pagando alguna renta de algún local. Por eso, por ejemplo, empresarios que trabajan en locales que son suyos, pues prácticamente tienen mucho ahorro, ¿no? Tienen o pueden dividir estos costos fijos en los diferentes locales que se tienen. Aquí es muy importante que en el caso, por ejemplo, ¿cuántos locales tienes tú? ¿Tres? ¿Nada más uno? ¿Ya no está acá en el Plaza Maya? Ya nada más sigues acá, pero eso es tuyo, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando se tenían varios locales, pues la idea es de que cada operación financiera se hiciera por local y no está. ¿Por qué? Porque empieza a absorber de los otros. Entonces, acá sí puedes decir, a ver, ¿cómo me está yendo aquí? ¿Cuáles son los costos que tengo aquí? Tanto costos fijos como costos. Por eso es importante la separación, ¿no? Entonces, otra parte, decíamos, de los costos fijos, pues son los salarios, tanto en nómina del personal administrativo y de producción, de contrato prácticamente base. Decíamos que estos son costos fijos porque mes con mes los pago. Si el próximo mes, febrero, se viene el Día del Amor, voy a ocupar más personal, eso entra como costo variable, porque nada más hacemos, ¿no? Igual si requiero de otro local para que la bodega que tengo no me alcanza, pero este mes necesito tener más, este es costo variable, no es un costo fijo. La maquinaria, pues también el poder estar rentando, por ejemplo, una maquinaria o la depreciación de los equipos que ya tenemos son costos fijos y los servicios, ¿no? Como licencias, seguros, estoy rentando algún software, el internet, el agua, la luz, todos son costos fijos. ¿Cuál es la fórmula para poder calcular el grado de apalancamiento operativo? Bueno, este se calcula con esta fórmula. No se mueve. Así. ¿Se alcanza a ver ahí? Ahí se ve mejor, ¿verdad? Entonces, el grado de apalancamiento operativo pues es igual a las ventas menos costos variables entre utilidad operativa. Este pues sería el margen de contribución. Ahorita vamos a ver que ventas pues son todos los ingresos totales por la comercialización de bienes o servicios en el periodo analizado, en este caso cada mes. Los costos variables son aquellos costos que cambian en proporción directa con el nivel de producción o ventas, en materias primas, comisiones, etcétera, ¿no? El margen de contribución pues es la diferencia entre las ventas, como vimos, este margen de contribución es la diferencia de ventas menos costos variables. Es lo que queda para poder cubrir los costos fijos. ¿Me explico? Entonces, para saber si ya cubrí los costos fijos, tengo que
restarle a la venta los costos variables. O sea, no puedo decir, a ver, vendí 100,000 menos los costos fijos, no. Primero tengo que hacer la renta, la resta, ¿no? Primero los 100,000 menos los costos variables. ¿Por qué? Porque en los costos variables pues van prácticamente todos los gastos que estuve para poder realizar los productos o ofrecer los servicios. ¿Ok? Entonces, ahora sí que ya que tengo ese margen de contribución, ahí prácticamente son las ganancias. Vamos a dividirlo entre la utilidad operativa. ¿Qué es la utilidad operativa? Pues son las utilidades antes de los intereses y de los impuestos. Y esto pues es el resultado de restar todos los costos operativos. Este ejercicio de calcular el apalancamiento operativo es lo que hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, para calcular el apalancamiento operativo se hace con la fórmula de la semana pasada. ¿Ok? Ahora, hay una forma alternativa. Aquí lo que necesito saber es cuánto por ciento tengo de apalancamiento. Este entonces te puede aplicar en términos de porcentuales, ¿no? Dice entonces que el grado de apalancamiento operativo va a ser al porcentaje de cambio en las utilidades antes de impuestos e intereses entre el porcentaje de cambio en ventas. Y esta forma nos dice directamente cuánto cambia la utilidad operativa por cada 1% de cambio en ventas. Si yo aumento un 10%, pues quiere decir que el cambio va a ser 10% en utilidad. Pero si disminuye un 10%, ahí me está indicando que ese cambio va a ser del 10% en pérdida. ¿Okay? Entonces, nos ayuda a comprender mejor en porcentajes. ¿Sí? Entonces, el denominador prácticamente siempre va a ser la utilidad operativa. No va a ser la utilidad neta, va a ser esta utilidad operativa. El grado entonces de apalancamiento operativo solo va a considerar la parte operativa, no aquellos efectos financieros que se tengan. Vamos a ver qué me dice ese porcentaje. En este caso, pues sería la interpretación de ese porcentaje. El obtener el grado de apalancamiento operativo solamente es el primer paso. Lo más importante es qué significa ese valor. O sea, vamos a aplicar la fórmula, ya me dio un porcentaje y vamos a ver qué me dice ese valor. Y qué va a implicar, pues, para poder nosotros utilizarlo, a lo mejor para crear estrategias de lo que está sucediendo, ¿no? Dice, si el grado de apalancamiento operativo es igual a 1, pues no va a tener un efecto multiplicador. Prácticamente lo que me dice es que cuando el grado es igual a 1 significa que la empresa no tiene costos fijos operativos significativos, ¿no? Un cambio del 10% en ventas, pues va a producir exactamente ese 10% de ganancias. ¿Me explico? Esto es muy poco común en la práctica. Ahora, si el grado de apalancamiento es menor que 1, en este caso el efecto multiplicador es presente. O sea, con un grado de apalancamiento operativo mayor a 1, perdón, es mayor,
indica que existe un efecto amplificador. Por ejemplo, si el grado es 3, significa que si las ventas suben 10%, yo voy a obtener utilidad del 30%. ¿Me explico? Entonces, prácticamente se multiplica. Eso es lo que me dice el grado. Si es mayor a 1, pues prácticamente estoy teniendo más ganancias. ¿Sí? Ahora, pero hay que tener cuidado porque si las ventas bajan, también la utilidad baja en esa proporción. Por eso hay que calcularlo para saber y tener cuidado de que no vayan a bajar las ventas. ¿En qué está basado? Está basado en los grados operativos, los costos operativos de la empresa. Entonces, en este caso podemos observar que funciona tanto cuando se vende que cuando se baja. Este porcentaje, si es mayor a 1, va a ser retroactivo, se puede decir, cuando tengo ganancias que cuando no estoy vendiendo. ¿Ok? Ahora, un grado de apalancamiento operativo muy alto, pues este me está indicando que hay más riesgo operativo. O sea, un grado elevado indica que la empresa tiene una estructura de costo muy rígida, con muchos costos fijos. Esto la hace muy vulnerable a caídas en ventas, ya que los costos fijos deben pagarse sin importar el nivel de actividad. Hay veces, por ejemplo, que calculamos y tenemos los costos fijos muy altos, ¿sí? Analizamos y tenemos los costos fijos muy altos, el grado operativo sube mucho y cuando tenemos ventas, pues no hay tanto problema, tenemos ganancias. El problema es cuando ya no tenemos ventas. Hay que pagar por hay que pagar. Entonces, hay veces que por eso sucede que hay que mejor cerrar. Son más los gastos operativos que las ganancias. Y eso, como les decía, por lo regular cuando cierra la empresa, yo cuando tenía el negocio de ventas pues eran más de consumibles que de equipos de cómputo. Cuando vendía equipos de cómputo, pues me iba bien, pero no siempre se vendían. Pues yo creo que andaba vendiendo 1 o 2 computadoras por año. Me iba un poquito mejor en los tiempos por ejemplo, de Reyes, se vendían muchas tabletas en ese tiempo. Pero pero por lo regular en el mes pues tenía que estar pagando renta, tenía que estar pagando servicios, tenía que estar pagando las personas que me ayudaban ahí, los, los sueldos, sí o sí, vendieron o no vendieron. Entonces pues llega un momento en que no te alcanza lo que vendiste en el año por pagar lo de todo el año y no, pues, estar perdiendo a, ¿cómo se llama? A, a lo que le he metido, pues, me fue bien también porque empecé a vender otros servicios que eran diferentes de los equipos de cómputo, como por ejemplo la impresión de credenciales a mayoreo, impresión de otro tipo de productos como tazas, tipo de serigrafía, pues, entonces trabajaba yo una temporada mucho para poder pagar el negocio, pero realmente el negocio no estaba dando. Entonces, no, pues mejor. Son muchos los gastos operativos que tengo, de que mes con mes lo tengo que pagar. A lo mejor sí me recuperaba en un año, pero era más pues los gastos operativos. Y ahí es donde uno tiene que decidir, sacando estos gastos que se tienen y las ventas que se tienen. A ver, ¿se puede o no se puede? Entonces, prácticamente pues las empresas con muchos costos fijos va a tener un alto grado de apalancamiento operativo y prácticamente va a ser un mayor riesgo operativo. Se puede traducir que se tiene un mayor potencial de ganancia en escenarios de crecimiento, pero
también se traduce en que se va a tener mayor pérdida. No se ve. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si analicemos el siguiente caso de una empresa manufacturera para calcular e interpretar su grado de apalancamiento operativo. Se tiene estos datos. Tiene en el mes una venta total de 100,000 pesos. Sus costos variables pues son 60,000 pesos. El margen de contribución, o sea, los 100,000 menos los 60,000, son 40,000 pesos. ¿Están de acuerdo? Aquí la resta de 100,000 menos 60,000. Ese es el margen de contribución. Sus costos fijos operativos son de 20,000 pesos. Entonces, su utilidad operativa es la resta de esto, 40 menos 20, 20,000 pesos. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el grado de apalancamiento operativo? Pues es el margen de contribución, que es este de aquí, 40,000, entre la utilidad operativa, que son 20,000 pesos. Este grado me da como resultado un 2. ¿Qué significa este 2? Por cada 1% de cambio de ventas, la utilidad operativa cambia el doble, es decir, 2%. O sea que si yo tengo ventas, si aumento las ventas al 10%, voy a tener una utilidad operativa del 20%, de la multiplicación del 2 por el 10%. Pero si las ventas disminuyen, voy a tener una utilidad operativa que va a disminuir 20%. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ahí me caí. Esta cosa se abre. Un puntito aquí no. Un puntito aquí no. No. Pues nunca has hecho nada. No hace nada. ¿Y si saben soldar? Aunque sea con Durex. Un pedacito. Ahí, recuerden que esta presentación está ahí en la plataforma. ¿Sí? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Cristian que maneja pues números, yo siento que esto sin ningún problema se puede calcular, ¿no? O sea, si tienes costos fijos, si tienes costos variables. En Excel. De veras, mi señora dice que no es cierto.
¿Cómo? Bueno, vamos a ver ahora el apalancamiento financiero. En este caso, pues surge cuando una empresa entonces pide dinero prestado, ya sea mediante créditos bancarios, de bonos u otras fuentes de deuda, este va a tener la obligación de estar pagando. No importa cuántas ventas tenga, tiene que pagar esos intereses, ¿no? Entonces, estos costos fijos financieros, o sea, los intereses, crea un efecto similar al del apalancamiento operativo. En este caso, va a amplificar el impacto de los cambios en la utilidad operativa sobre la utilidad para los activos, ¿no? Si la empresa genera más utilidad,
que necesita para cubrir sus intereses, el excedente va a beneficiar directamente a los dueños. ¿Okay? Entonces, el apalancamiento financiero se enfoca en la estructura del me indica qué proporción de los activos de la empresa están financiados contra el capital propio o versus el capital. Ya hemos hablado sobre por qué las empresas están deuda. Sobre todo, pues la idea es poder amplificar aquellas operaciones sin estar gastando dinero de los accionistas actuales. O sea, no pedirles más dinero a los accionistas, lo que se hace es mejor. También las deudas nos pueden servir para deducir gastos fiscales. Por eso, por ejemplo, piden préstamos, lo que están pagando de intereses los préstamos. Los préstamos lo que hacen, pues es que lo aplican directamente a la empresa, se supone que van a tener mayor operatividad, ya sea que a lo mejor, pues, crean un nuevo producto o desarrollen usar, etcétera. Y esto les puede ayudar cuando están pagando ¿cómo se llama? La deuda, lo que pagan de intereses, los impuestos que pagan intereses, también les ayudan para deducir algunos pagos fiscales, ¿no? Son deducibles de impuestos. Ayuda también para aprovechar oportunidades, o sea, en este caso, pues invertir va a generar costo de deuda. ¿Sí? La idea es que si yo voy a vender más de lo que voy a pagar de interés, pedir un préstamo. Y en este caso, pues otras cosas es que hay señal de confianza. Si a nosotros nos prestan, accedemos a créditos institucionales, puede indicar que nuestra empresa tiene una solidez financiera en el mercado. Si ustedes, por ejemplo, a cada rato les llaman por ofrecerles tarjeta, quiere decir que tienen, son buenos pagando, financieramente los tienen bien, los tienen bueno. Si no los llaman, quiere decir que por ahí deben. Los bancos sobre todo se basan en cuánto deben, dan una tarjeta o no. El famoso buró de crédito. ¿Cuál es la fórmula para calcular el grado de apalancamiento financiero? Bueno, decíamos que el grado de apalancamiento financiero, ¿cuánto cambia la utilidad antes de impuestos ante un cambio? Entonces, tenemos que considerar el efecto de los intereses. Su fórmula es utilidad operativa, dice, es la utilidad antes de intereses e impuestos, es el punto de partida. Es el resultado puramente operativo antes de considerar el financiamiento. Entre la utilidad antes de impuestos. En este caso, la utilidad antes de impuestos sería la utilidad antes de intereses e impuestos menos intereses. ¿Qué son los intereses? Pues es el cargo financiero derivado de la deuda contratada, contraída, y es el costo fijo financiero que genera el efecto de apalancamiento. Como pueden observar, pues prácticamente aquí también vamos a tener un porcentaje, ¿no? Aquí nos va a dar un decimal. Pueden observar que aquí tengo la utilidad operativa, pero acá abajo lo tengo que dividir entre esa utilidad operativa menos los intereses. Y me va a dar un porcentaje. Hola. Pásenle.
Desde que me toque ver. Vengo a comentarles. Adelante. ¿Quieres ubicarles acá? Porque... Bueno, ya. Bueno, entonces quiero invitarlos a las actividades académicas. ¿Sí? Lo primero que vamos a tener o a considerar es que esta semana va a ser la primera conferencia es la que se va a llevar, vamos a empezar con un registro a las 9 de la mañana y a las 10 es impartida por la doctora María Guadalupe Torres. La segunda conferencia, no sé si nos puedes pedir, una conferencia que te recomiendo ampliamente, es una coach de la Ciudad de México que se llama Lorena Contreras. La conferencia se llama Responsabilidad Humana. Esta conferencia va a ser virtual. Estamos nosotros previendo que en las instalaciones se pueda dar también de manera virtual tecnológico pero que los chavos estén de manera presencial. Sin embargo, si no puedes venir, te puedes conectar también a la conferencia. Y por último, tenemos a la maestra Elisa Barras, quien nos impartirá la conferencia La psicología en el liderazgo directivo. Entonces, estas tres conferencias van a estar alrededor de mañana a las 12 vamos a tener unas charlas con los. Es importante mencionar que esta charla la vamos a ir en base a los que te encuentras con ustedes. La charla, ¿vale? A las 12:30 otra vez vamos a retomar las conferencias. Estas conferencias son docentes que vienen del tecnológico. Van a iniciar a las 12:30. La primera de ellas se llama Gestión de Talento y Nuevos Canales, impartida por María Castro. La segunda, Transición de Corporativo, impartida por el maestro Armando de Alicia. La tercera es administrador por el maestro Gabriel. Entonces, estas serían las actividades para el día miércoles. Vamos a montar solamente y les estamos ofreciendo dos talleres. Uno de ellos se llama Gestión de Talento y Nuevos Entornos Laborales.
el código barra, hay facilitado y la otra es gestión emocional y productividad impartida por Teresa de entonces, es importante mencionar que los talleres se van a estar impartiendo las conferencias, vamos a tener diferentes espacios para impartir las conferencias. Solamente una se va a estar impartiendo en el edificio de planta alta y la otra va a estar en el salón. Para ello también les comentarles que se va a crear un formulario para que inmediatamente el formulario donde vamos a hasta recibir la
Es también calcular un porcentaje ahora para ver ese porcentaje cómo me va a ayudar o tengo pérdidas, pues voy a perder, ¿no? Entonces decíamos que esta es una forma útil para poder tener proyección. Dice cuánto cambia la utilidad también antes de los impuestos por cada 1% de cambio en la utilidad. Debe ser mayor o igual a 1. Si la empresa no tiene deuda, o sea, si entonces prácticamente la utilidad va a ser igual a esta utilidad. La utilidad antes de impuestos e intereses e impuestos, perdón, pues va a ser igual a la utilidad antes de impuestos. Y en este caso, pues va a ser el 1. Esto entre esto me da 1, ¿no? Cualquier cantidad que tenga aquí entre aquí, pues va a dar 1. Si tengo algún interés, pues va a ser mayor a 1, ¿no? Entonces, cuando es a 1, pues prácticamente no va a haber ningún efecto amplificador. Pero si es mayor a o igual a 1, va a haber. ¿Dudas hasta aquí? Aquí está utilidad antes de intereses e impuestos, y aquí nada más utilidad antes de impuestos. O sea, impuestos es cuando tenemos un préstamo. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta entonces? Bueno, ya vimos que si el grado de apalancamiento es deuda, prácticamente la empresa se va a financiar. No hay intereses que tenemos que pagar, por lo que la utilidad operativa va a ser igual a la utilidad antes de los impuestos. Y no existe riesgo financiero. Si el grado de apalancamiento financiero está entre 1 y 1.5, o sea, si ese porcentaje está entre 1 y 1.5, tenemos apalancamiento moderado. Y puede ser uso prudente de la deuda. La empresa va a aprovechar el financiamiento externo, pero mantiene un nivel manejable de las
En este caso la amplificación existe, pero el riesgo es controlado. ¿De acuerdo? Está pues prácticamente en la zona de confort que muchas empresas medianas. Ahora, si el grado de apalancamiento financiero es mayor a 2, va a ser un grado de apalancamiento financiero alto. Y esto prácticamente tenemos una alta dependencia del financiamiento. Un grado de apalancamiento financiero elevado va a indicar que la empresa tiene una carga significativa de intereses. Está pagando muchos intereses. ¿Explico? Cualquier caída de las ventas, pues prácticamente no vamos a poder pagar los intereses que tenemos como obligación de pagar. No va a alcanzarnos para poder pagar esos intereses. Si va a tener mayor rentabilidad, o sea, si también tenemos ganancias, pues eso también se multiplica por, vamos a tener mayor rentabilidad, pero es muy vulnerable. Si no tenemos ventas, podemos estar pagando o puede ser que no nos alcance para pagar. Entonces, entre más deuda, pues mayor grado de apalancamiento financiero tenemos y hay una mayor posibilidad de pérdidas en escenarios adversos. El grado de apalancamiento financiero debe evaluarse siempre en contexto con la estabilidad de ingresos que tiene la empresa. Es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son los ingresos que tenemos para saber si podemos una deuda o podemos acceder a crédito. Ojo con los créditos, señores gerentes, dueños de empresas. ¿Cómo? ¿Tú metías intereses en el negocio al principio? Ahorita me acuerdo, me imagino que con el capital te alcanza. Problema. Está muy cabrón. O sea, con lo que tienes, con lo que, pues tienes que evaluar, pues, tienes que evaluar cuántas ventas tienes, cuáles son tus utilidades antes de impuestos e intereses. ¿Eh? Sí. Y es lo que veíamos, ¿no? En clases de otras materias. Ya es algo. Sí, sí. Sí. Ya ves, te conviene mejor una caja. Pero el problema de la caja es que tienes que tener capital. Te prestan sobre tu capital. Bueno, un ejemplo muy sencillo. Dice, en la misma empresa que vimos hace rato, ahora vamos a analizar el impacto de apalancamiento, el impacto de financiamiento sobre la utilidad. Tenemos, por ejemplo, una utilidad operativa antes de intereses e impuestos de 20,000 pesos. Tenemos un interés sobre deuda de 5,000 pesos. Utilidades antes de impuestos serían 20. Pueden observar que esta es la resta, 20 menos 5, 15,000. Entonces arriba van los 20,000 y abajo van los 15,000. Tenemos entonces un grado de apalancamiento financiero de 1.33 prácticamente. Lo único que tenemos que hacer que dependiendo si tengo una utilidad de interés de 10%, va a aumentar un 13.3%. Pero si disminuyen a menos 10%, va a disminuir el 13.3%. Entonces los intereses de 5,000 pesos representan el 25% de la utilidad antes. Pues pueden observar que prácticamente si tengo 20,000 pago 5,000 intereses, es el 25% de lo que estoy ganando, lo que pago de intereses.
Es un grado de apalancamiento financiero moderado, pero bien. Es 20,000. Entonces la idea es que ustedes sepan interpretar ese porcentaje que me dan. En el ejercicio viene algo similar, en la tarea, pues. Es que les presenté, sí les había dicho, que mi error fue que les presenté con un PowerPoint y modifiqué el PowerPoint y no modifiqué. No, se supone que ya es directamente, por eso ya las hago directamente. Yo modifico aquí automáticamente las modificaciones. Como en línea, pues. A ver, entonces, ¿qué es el grado de apalancamiento total? Pues, operativo. ¿Por qué es importante este grado de apalancamiento? Bueno, en la práctica empresarial, las operativas, una empresa que ya tiene un grado de apalancamiento operativo alto, o sea, tiene muchos costos fijos, debe ser muy cuidadoso y si decide endeudarse. Si decide endeudarse con mucho dinero, pues estos efectos se van a multiplicar entre sí, es lo que les decía, ¿no? El grado de apalancamiento total me va a permitir saber o tener una visión holística, o sea, cuál es el impacto total sobre la neta ante un cambio. Esta, pues, es la pregunta que más nos interesa, les interesa a los accionistas. Entonces, ¿cuáles son los componentes de apalancamiento total? Pues el componente operativo y el componente financiero. Con estos voy a tener un efecto combinado. El componente operativo, pues es el apalancamiento operativo que va a reflejar el riesgo derivado de las estructuras de costos fijos. El financiero, como vimos, va a reflejar el riesgo derivado del uso de deuda y el pago de interés. Este apalancamiento total es el efecto combinado, o sea, va a multiplicar ambos efectos, revelando la sensibilidad total de la utilidad ante cambios de. Su fórmula es muy sencilla, prácticamente el grado de apalancamiento total es igual al grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. Una forma de sacarlo directamente es sin cálculo. Lo podemos calcular por separado, el grado de apalancamiento operativo primero, después el grado de apalancamiento financiero y lo multiplicamos, ¿okay? Con las fórmulas que vimos anteriormente. O realizarlo directamente. O sea, si me dan las ventas menos los costos variables entre la utilidad antes de intereses y impuestos menos intereses. Yo les aconsejo que lo hagan por separado, académicamente, y ya que tengan su empresa, si quieren, lo hacen directo. Directo, pues prácticamente una sola cuenta, hacen esto aquí,
todo el mismo punto y ya les da el total. Hace rato calculamos el grado de apalancamiento operativo, ¿se acuerdan? Y el grado de apalancamiento financiero nos dio 1.33. Entonces el grado de apalancamiento total es 2.67. En este caso, pueden observar que si nos va bien, tenemos gastos de más gastos. Decimos por los gastos. Prácticamente puedes observar que aquí el problema de tener ambos gastos es que si no vendemos, vaya. ¿No? Si no vendemos, caminamos. La interpretación, pues prácticamente lo mismo. Este porcentaje lo que me indica es que si tengo ventas, un aumento de ventas del 10%, pues voy a aumentar un 26.7% la utilidad. Pero si tengo disminución de ventas, también esto me impacta directamente. ¿Preguntas, dudas? Es un porcentaje nada más.